Bueno, hoy vamos a continuar con la serie de mensajes acerca de la caída de un hombre de Dios. Y comenzamos en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 2. El texto que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una importancia aquí en el texto es que no dice, como muchas veces citan, el que está firme mire que no caiga, sino el que piensa estar firme mire que no caiga. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un concepto de nuestra espiritualidad más alto que el que debe de ser, que el que realmente es en el que estamos, en el nivel de espiritualidad que estamos. Y muchas veces cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, ahí es que se demuestra verdaderamente cuál es nuestro estado espiritual. Por eso es que la Escritura dice, así que el que piensa, porque podemos tener un alto concepto de nosotros y de nuestra espiritualidad que no está de acuerdo con la realidad. Y la semana pasada tocamos el caso, la caída de un hombre de Dios, el caso de David, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, y vimos cómo cayó. Y hoy vamos a tocar el caso de Pedro. Esto viene de acuerdo a que ya como muchos saben el caso de este pastor Steve Lawson, un hombre muy respetado, un hombre que sus prédicas han servido y sus enseñanzas de mucha edificación. Y hemos visto cómo pues cayó recientemente en estos días pasados. Algo que ha sorprendido, porque si estuviéramos hablando de estos mercader del evangelio, de la prosperidad, que nunca hablan contra el pecado, que nunca lo único que hablan es de beneficios materiales, pues uno no se sorprendería. A mí no me sorprendería que mañana me digan, y eso hemos visto ya unos cuantos escándalos de esta índole. Pero en este caso Steve Lawson, un hombre respetado que se consideraba que de sana doctrina, que predicaba acerca de la santidad. Él inclusive sacó un libro que yo tengo que se llama Te costará todo, y ver cómo ha caído, o sea, fue destituido de la iglesia que pastoreaba y de todos los ministerios. Una persona que estaba siempre en conjunto con John MacArthur, iba a las conferencias que hacía con Sujel Michelén, con Miguel Núñez, con Paul Washer, o sea, un hombre conocido internacionalmente. Y ahora ha salido a la luz. La semana pasada teníamos menos información, ahora ha salido ya más información a la luz. Esto no fue una caída de un momento de debilidad. Esto fue una relación que este hombre mantuvo por 5 años con una joven en sus 20 y pico de años. Este hombre tiene 73 años ahora, 74. Así, y estuvo en esta relación por más de 5 años. Por 5 años donde estuvo predicando, donde estuvo ministrando, donde estuvo hablando en contra del pecado, a la misma vez que él estaba viviendo en esta situación. Y es algo que verdaderamente le pone los pelos de punta, y es algo que por eso es el tema el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y otra razón por la cual tenemos que tener los ojos puestos en Jesús solamente, no en ningún hombre, porque el hombre puede fallar y el hombre puede caer. Ahora, esto nos lleva a nosotros a una reflexión. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión para nosotros reflexionar acerca de nosotros mismos. O sea, el que piense estar firme, mire que no caiga. Vimos la semana pasada cómo cayó David. Hemos visto cómo este hermano Steve Lawson ha caído. Y esto es algo que esto es algo que nos debe a nosotros poner a temer y a tener cautelas y a cuidarnos nosotros mismos, porque si estas personas cayeron, cualquiera de nosotros puede caer. Por eso vuelvo y le digo el versículo que leímos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y como dije, hoy vamos a tocar el caso de Pedro y vamos a leer Lucas 22 del 31 al 32. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos como el caso de Pedro, antes de la caída, vemos que aquí el Señor dice
Satanás os ha pedido para zarandearos. Aquí podemos aprender algo. Satanás no puede zarandear a nadie sin el permiso de Dios. Esto no fue que Satanás vio a Pedro cierta debilidad de orgullo o mucha confianza en sí mismo y dijo, yo lo voy a zarandear. Probablemente vio eso, pero para zarandearlo tuvo que pedir permiso a Dios. Y esto es algo bien importante porque hoy en muchas iglesias evangélicas predican un evangelio como una clase de dualismo, en el sentido de que como lo ven como en el mundo. Usted ve las películas del mundo, sean de misterio, sean de sobrenatural, donde las fuerzas del mal están luchando contra las fuerzas del bien a ver cuál toma la delantera. Y así mismo te pintan a veces como el diablo y los demonios contra Dios y una lucha ahí, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia no nos enseña eso. Sí hay una batalla, pero deja claramente que Dios es quien está en control todo el tiempo. Cuando los demonios salieron, el Señor los expulsó del hombre que estaba en los cementerios encadenado. Ellos tuvieron que pedir permiso aún para entrar en los celdos. Ellos nos dijeron, bueno, si tú nos vas a sacar de aquí, nos vamos a meter en esos celdos. No, aún para entrar en los celdos tuvieron que pedir permiso. El caso de Job también, tal vez el caso más conocido, vemos donde Satanás tiene que pedir permiso para atacar a Job y a su familia y sus bienes, y es Dios quien le pone los límites. Él no puede decir, no, yo voy a hacer esto por encima de Dios. Y esto es importante tenerlo en mente porque muchos cristianos están confundidos en esto y piensan que el diablo puede, como la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, piensan y dicen, bueno, es que Satanás es el Dios de este mundo. Y piensa que es que Satanás tiene una autoridad para hacer lo que él quiere sin permiso de Dios, como él quiere en este mundo, pero eso no es lo que enseña la Escritura, porque cuando dice que es el Dios de este mundo, se refiere al sistema de este mundo, a las ideologías de este mundo. No significa que Satanás es quien tiene el control y el poder sobre el mundo, porque la Biblia deja claramente que eso le pertenece solamente a Dios. Solamente Dios es el que quita y pone reyes. Es Cristo el soberano de los reyes de la tierra. Y la Biblia deja claramente que no cae un pajarillo a tierra si no es por la voluntad de Dios. Entonces es importante que tengamos esto en mente, y esa es la seguridad que nosotros tenemos como cristianos y la esperanza en medio de las situaciones, en medio de las pruebas, en medio ahora mismo de este ambiente político que hay, en medio de que estamos en el momento que estamos predicando esto prácticamente casi a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Lo que nosotros tenemos, la esperanza de nosotros es saber que es nuestro Dios quien está en control de todas las cosas. Es el que tiene el dominio, que nada se le sale de las manos, que él no se tiene que sacar de la manga algo a última hora o un plan B, no, todo está bajo el control de Dios. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, lo que nos enseña desde principio a fin es que Dios es el Dios de la historia, que Dios es el que controla. Ese es el mensaje principal de Apocalipsis. No es que tú te busques a ver qué significa cada símbolo y cada cosa y hacer cálculo de cuándo viene Cristo y mirar si el anticristo se va a levantar de Jerusalén o de Roma o si el anticristo va a ser judío. Ahí es donde se pierde la gente. Ahí es donde se pierde la gente y pierden el sentido del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo que te enseña es que a través de toda la historia, cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia aparentemente es hasta derrotada, todo está bajo el control de Dios, que es Dios el que está sentado en su trono, que es Cristo quien está desatando los sellos, quien da el permiso para los toques de trompeta, para las copas de la ira. Es el Señor el que está en control de principio a fin. Y eso es algo importante que siempre lo tengamos en mente. Aún en nuestros momentos más difíciles, en nuestras pruebas, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de país, a nivel de nación, recordar que Dios está en control, aunque esto no anula lo que es la responsabilidad de los actos de los hombres, ni anula las consecuencias que pueden tener los actos de los hombres. Pero es de suma importancia entender que Dios es quien está en control. Y aún cuando Satanás puede atacarnos de una manera severa,
Tenemos que entender que no lo puede hacer sin el permiso de Dios. Y si Dios le da el permiso es porque Dios tiene un propósito. Como lo vimos en el caso de Job, que después de toda esa prueba tan dura, terminó teniendo una relación más fuerte con el Señor, diciendo, antes de oída te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y muchas veces es necesario que nosotros pasemos por esas pruebas para ver verdaderamente dónde es que estamos nosotros y a la misma vez salir a veces más fuerte. El mismo salmista dice en uno de los salmos, bueno me es haber sido afligido. Bueno me es haber sido afligido, porque a consecuencia de esa aflicción su relación con el Señor fue más fuerte. Entonces siempre es importante tener esto en mente. Aquí vemos nuevamente, volviendo a Lucas 22, 31 y 32, que el Señor dice, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Como el trigo lo sacudían así, lo zarandeaban. Así es que Satanás está pidiendo a Pedro. Pero note primero, tiene que pedir permiso. Y si Dios concede ese permiso es porque Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. El Señor siempre tiene un propósito sin importar, aunque usted y yo no podamos ver un propósito en la situación actual. Dios lo tiene. El Señor siempre tiene el control, aunque usted y yo no podamos ver el control, la mano de Dios en la situación que estamos pasando. Cuando usted se lee el libro de Apocalipsis, hay partes donde la iglesia es derrotada, aplastada, donde el anticristo hace lo que se le pega en gana aparentemente y parece que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Parece que es el diablo, las personas perversas los que tienen el control, como miramos ahora. Ahora vemos que esta gente de la ideología de género, de los abortos, del movimiento homosexual, transexual y cuanta cosa sexual hay, parece que son los que tienen el dominio, son los que tienen el dominio de los medios noticiosos, son los que tienen el dominio de Hollywood, son los que tienen el dominio del gobierno, o sea, porque vemos los gobiernos que estos son los que están empujando este tipo de leyes. Y nosotros los cristianos parecemos como impotentes, sin fuerza para combatir esto. Aún en medio de todo esto, el Dios soberano es el que está escribiendo la historia y es el que está en control de todo. Y en todo esto tiene un propósito, aunque en el momento usted y yo no lo podamos ver. Así que eso es importante. Recuerdo en una ocasión un libro que estaba leyendo yo acerca de una hermana que perdió la hija. La hija murió y entonces esta otra hermana, la que está escribiendo el libro, era un libro como para consuelo a personas que han perdido seres queridos. Y ella le dice a la que perdió la hija, no, mira, el que hizo esto, el que mató a tu hija fue Satanás, no fue Dios. Dios está aquí para consolarte, pero quien la mató fue Satanás. Yo no dudo de las mejores intenciones de esta mujer para consolar a esta persona, a esta mujer que había perdido a su hija, pero son palabras completamente equivocadas y más bien que consuelo. Lo que darían es un pesar y una tristeza y cuestionar a qué Dios le estamos sirviendo si Satanás puede venir y matar a cualquiera cuando le da la gana sin el permiso de Dios. Entonces, ¿qué propósito hay? Bueno, ninguno, que a Satanás le dio la gana de matarle y lo mató y ya se acabó. Y Dios bendito quiso hacer algo, pero estaba con las manos atadas, como dice Marco Witt en un comentario que hizo, que Dios tiene las manos atadas. No, señores, Dios no tiene las manos atadas. Y si hay una muerte, si Satanás está detrás de la muerte de alguien, que no se duda porque es asesino, tenemos que entender que aún esa muerte, por difícil que parezca, ha sido permitida por Dios y con un propósito. En estos días, uno de mis nietos me preguntaba que le diera una respuesta porque él estaba hablando con una persona atea y le preguntaba, la persona atea le preguntó a él, bueno, ¿y dónde está Dios cuando ocurren estos crímenes tan horribles como la muerte de un asesinato de un niño, una violación? ¿Dónde está Dios en cuando ocurren esos crímenes? Yo creo que es una pregunta práctica, una pregunta que sí, que se debe de hacer, y nosotros como cristianos no debemos de rehuir contestarla, sino que debemos tener una contestación. Y yo le dije, mira, la contestación es fácil, le contesté a mi nieto.
Cuando te pregunten eso, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió tal tragedia, cuando mataron a tal persona, tal niño, cuando ocurrió esto? Dios estaba en el mismo lugar, sentado en su trono que estaba cuando crucificaron a su Hijo Jesús, que fue el crimen más horrible de toda la historia de la humanidad. O sea, Dios sigue sentado en su trono. Ah, pero ¿qué propósito? No, yo no sé qué propósito, yo no sé por qué Dios permite, o sea, la mente finita de nosotros no puede entender la mente infinita de Dios. O sea, hay cosas, el mismo apóstol Pablo lo da a entender, o sea, que las cosas de Dios no se pueden entender. Solamente podemos adorarlo y alabarlo. Un Dios que nosotros podamos explicar no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la invención de la mente humana. El Dios bíblico, el Dios de la Biblia, nosotros no tenemos la capacidad para explicarlo. En nuestra mente no cabe que alguien siempre ha existido sin nunca ser creado, que no ha tenido un principio, que no va a tener un fin. Eso nuestra mente no está capacitada para entender eso. ¿Por qué tuvo que enviar a su hijo a morir una muerte tan horrible? Si es Dios, Él puede haber hecho cualquier otra cosa. ¿Por qué no lo hizo? No lo podemos entender. ¿Por qué permitió la entrada al pecado del mundo con todas sus consecuencias? No podemos explicarlo. Eso no fue que sorprendió a Dios. Satanás no sorprendió a Dios. Ya antes de la fundación del mundo, ya Jesucristo estaba apartado como el cordero inmolado. O sea, esto no fue algo que se sacó Dios de la manga cuando el hombre cayó y dijo, bueno, pues Jesucristo, ¿estás ready? Mira, vente que tú eres el que va a redimir la humanidad. No, desde antes. Entonces, si él sabía todo esto, ¿por qué creó a Satanás? ¿Por qué creó al hombre? ¿Por qué permitió? No podemos contestar nada de eso. No podemos contestar nada de eso. Solamente tenemos que creer que Dios es soberano, que Dios es un Dios de amor, que es un Dios justo, que es un Dios santo, que es un Dios que está en control todo el tiempo y que todo lo hace, todo lo que hace, lo hace para su gloria y lo hace por un buen motivo, por una buena causa. Es lo que tenemos que entender. Volviendo, que me quedé un poquito estancado aquí, otra vez, nuevamente, es que yo no me canso nunca de hablar lo que es la soberanía de Dios, porque es que es lo que me mantiene a mí en lo personal. O sea, saber que Dios está en control de todo, cuando yo sé que yo no lo tengo. Cuando usted hace todo lo que está a su mano, a su alcance, en una situación y usted ve que no se resuelve, o va de mal en peor, es que la esperanza que tiene el cristiano, el que no es cristiano, no tiene esperanza. Pero el cristiano sabe que aun cuando todito parece ir de mal en peor, hay un Dios que está controlando la situación. Y como vamos a ver, aún en nuestras caídas, Dios sigue estando en control. Aquí vemos, Satanás tiene que pedir primero a Pedro para zarandearlo. ¿Y qué dice? Pero yo, el Señor le dice, yo he rogado por ti. Y eso es aun cuando Satanás nos zarandea a nosotros, Jesucristo está rogando por nosotros. Para que tu fe no falte. Alguien dirá, bueno, pues yo creo que entonces la oración de Jesús no fue contestada porque Pedro cayó como quiera y como vamos a ver negó al Señor y está con maldición, entonces le faltó la fe. No, aquí cuando está hablando, Pedro cayó, pero cuando habla de que la fe no falte, se refiere a lo que es una apostasía total, cuando la persona se aparta completamente. No estamos hablando de una caída. Una cosa es una caída. David cayó y como vamos a ver aquí, Pedro cae también. Sansón cayó. Noé se emborrachó. Vemos en los hombres de Dios caídas, pero no caídas permanentes. Esto no significa que no importa si yo caigo, porque después que mi fe al final no falte. No, esto porque puede traer graves consecuencias como vimos la semana pasada con David. Pero lo que está dejándonos saber es que aún que hay esperanza, aún para los cristianos cuando hemos caído y creemos que ya no hay perdón para nosotros, que ya no hay restauración para nosotros, sí la hay. Sí la hay si venimos en arrepentimiento y fe, porque si somos unos verdaderos creyentes podemos caer, pero el Señor no va a permitir que nos apartemos totalmente. Aquí no estamos hablando de salvo siempre salvo en el sentido de que vivo, peco, como se me pede en gana, no importa cómo viva, soy salvo porque ya Dios me escogió. No, eso no es lo que estamos diciendo aquí. De hecho, a mí esa palabrita de salvo siempre salvo, yo no creo en eso. Yo creo en la perseverancia de los santos.
Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y hay la promesa a los escogidos, a los santificados, a los que han nacido de nuevo, que van a perseverar hasta el fin. No por su propio esfuerzo ni su propia fuerza, sino porque es la promesa del Señor, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Así que creemos en la perseverancia de los santos. Y en este caso vemos que el creyente puede caer, pero no se va a apartar completamente. Personas que vemos que una vez profesaron la fe y ahora están en el mundo, en especial muchos de estos cantantes cristianos ahora, que uno ahora se declaró homosexual, otro ahora que es mujer, después, o sea, este tipo de personas, pues obviamente estas personas nunca salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, como dice el apóstol Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero ¿por qué salieron de nosotros? Para que quede claro que no todos son de nosotros. Y eso lo vemos también en la parábola del sembrador. Se libra la semilla, que es la palabra de Dios, que cae entre espinos y cae en terreno pedregal. Recibe la palabra con gozo al principio y hace una profesión de fe, pero no permanece. En un caso la palabra es ahogada por los espinos, por los placeres, por la mundanalidad, y en otro caso por la prueba y la persecución no echó raíz porque era de pedregales el terreno. En ambos casos vemos que no hubo una conversión genuina, aunque hubo una profesión de fe. Y no sabemos por cuánto puede durar esta profesión de fe. Por eso es que es un error simplemente asumir que alguien es cristiano porque repitió una oración, porque se bautizó o porque ha asiste a la iglesia o inclusive porque tiene algún ministerio. O sea, o porque pueda ser usado por Dios, porque en Mateo 7 vemos que al final muchas personas que hicieron milagros y echaron fuera demonios, el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que es importante, pero el verdadero creyente, aún como es en este caso de Pedro, el Señor estaba rogando y le dice: y una vez vuelto la promesa, vas a caer, pero vas a volver. Confirma a tus hermanos. Que tu experiencia sirva, que tu caída sirva, para entonces tú confirmar y pastorear a tus hermanos. Y muchas veces después de la caída de nosotros, lo que debemos de hacer es entonces así mismo poder uno confirmar los ánimos y dar consuelos a otros hermanos o advertir a otros hermanos para que no pasen tal vez por la caída o la experiencia que nosotros pasamos. Ahora bien, ya vamos a entrar entonces ya de lleno al caso de Pedro y vamos a ir a Marcos capítulo 14 y vamos a ir por parte, versículos del 26 al 31. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y aquí vemos algo importante. El Señor ya trae la advertencia y también pone aquí un principio: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Siempre tienen que orar por los pastores, por los líderes, porque esos son los que más el diablo ataca. Porque una vez que, imaginen, ahora con la caída de este hermano Steve Lawson, cuántas personas, sin hablar de su esposa, sin hablar de sus hijas, su familia cercana, cuántas personas en esa congregación, es una de estas mega iglesias grandísimas, cuántas personas no han sido lastimadas. De esa iglesia, cuántas personas que veían, porque este hombre tenía un ministerio internacional, cuántas personas no han sido lastimadas y esto le ha servido de tropiezo. Y a cuántos incrédulos esto no le ha servido ahora como ocasión para blasfemar nuevamente el evangelio. Entonces dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. A veces nos sentimos que en el momento de más necesidad de nosotros, cuando más necesitamos, es cuando a veces nos abandonan los familiares o nos abandonan los hermanos de la iglesia o nos abandonan las personas que consideramos amistades, inclusive en la misma familia o tal vez hasta en el mismo matrimonio, y nos desalentamos
Pues el Señor entiende eso, porque en el momento, en la prueba más grande del Señor, sus mismos discípulos con los cuales tenía una cercanía, que Él se encargó de discipularlos personalmente por más de 3 años, lo abandonaron. Así que el Señor sí entiende cuando nosotros nos sentimos tal vez abandonados o cuando no se ha apreciado lo que nosotros hemos hecho. Pero entonces cuando Él ya trae esta advertencia, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y aquí vemos ya el primer paso a la caída de Pedro. Esa autoconfianza, esa confianza en sí mismo extrema. Los otros te pueden negar, pero yo Pedro, no lo voy a hacer. Otros pueden caer en pecados sexuales, pero yo, Ricky Frontán, jamás caeré. Otros pueden caer en problemas de dinero, en el manejo del dinero de la iglesia, pero yo no. Yo puedo bregar con el dinero directamente. Yo puedo bregar con la tesorería directamente. Y jamás voy a caer en la tentación de robar dinero. Yo no. Otros sí, pero yo no. Yo me puedo ir y permitir, si Dios me sacó a mí del alcoholismo o me sacó de las drogas, yo puedo ir y reunirme con personas que están tomando, que están usando drogas, pero yo no voy a caer. No, yo no. Otros han caído, pero yo no. Yo me puedo permitir estar con una persona del sexo opuesto a sola o salir o desarrollar cierta amistad cuando yo sé que esa persona yo le caigo bien, o permitirme ciertas libertades porque otros han caído. Inclusive David cayó, pero yo no voy a caer. ¿Ve? Y cuando tenemos esa mentalidad es cuando nos empezamos a permitir. Yo siempre he sido un chismoso, o como dicen en el lenguaje puertorriqueño, un bochinchero, un lenguilargo. Y puedo reunirme con fulano y con sutano que sé que lo que andan es quemando y hablando mal de todo el mundo, pero yo me puedo reunir con ellos y yo no voy a caer en la murmuración. Señores, si yo sé que yo cojeo de ese lado, pues entonces no tengo que evitar reunirme con estas personas. Si yo cojeo del lado de la bebida o de la droga, yo no puedo entonces estar saliendo con amistades que van a estar practicando esto. No, es que yo no voy a caer. Es más, yo les voy a ministrar a ellos. Por lo general, el que termina caído es el que supuestamente va a ministrar. Uno tiene que poner distancia. Si yo era un mujeriego en el pasado, pues yo no puedo entonces ahora permitirme estar teniendo o estar coqueteando, estar teniendo cierta cercanía con personas, con mujeres, porque, no es que otros han caído, pero yo jamás no. No, yo tengo que poner distancia. Yo tengo que poner distancia. Si usted sabe que en el trabajo, una persona del sexo opuesto, usted le cae bien a esa persona, usted es casado, casada, y usted sabe que esa persona le está tirando a usted, pues no juegue, porque lo hace sentir bien, porque lo hace todavía sentir deseado, lo hacen sentir valioso. No corte. Como dijo el Señor, si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala afuera. Porque mejor que entres con una mano que con las dos al infierno. No, pero es que eso está hablando a los incrédulos, yo soy cristiano. Bueno, por su fruto se conoce el árbol. O sea, si tú no actúas como cristiano, tú no puedes afirmar que eres cristiano. No, pero es que yo me bauticé y yo repetí la oración del pecador. ¿Dónde dice la Biblia que eso hace a alguien cristiano? Por su fruto se conoce el árbol. El verdadero creyente sí puede caer, como vimos con David y como vamos a ver con Pedro. Pero un creyente caído, en ese momento en que está caído, no puede tener seguridad de su salvación. Y ese es el problema que yo tengo cuando insisten tanto en la seguridad de la salvación. O sea, yo creo en la perseverancia de los santos. Pero cuando estamos constantemente diciéndole a la persona, no, tú no puedes perder tu salvación, no importa lo que tú hagas, es que la persona automáticamente entonces es como decirte, tú le dices a un nene, mira nene, tú puedes jugar con fuego, pero no te vas a quemar. Pues ¿qué va a hacer el niño? Empezará a prenderle este fósforo y a empezar a jugar con fuego. Y eso es lo que pasa. Y yo creo en este caso que eso fue lo que pasó con este hombre, Steve Lasson, con este pastor. O sea, estamos hablando de una persona que está viajando constantemente, es un conferencista. Aparte de pastor,
es un conferencista que está constantemente viajando en todas partes del mundo de Estados Unidos, internacionalmente, para estar dando conferencias y prédicas y seminarios y todo este tipo de cosas. Lo cual yo en lo personal creo que es un error. Yo no creo, honestamente, yo no creo que Dios llama a un hombre con familia a estar todo el tiempo fuera de su casa como si fuera un empresario, un negociante, y que abandona a su familia porque se expone a tentaciones. Es que usted no tiene que ir a una fiesta, a un bar para usted caer en tentación. Es que la tentación está en que cuando usted va solamente a un restaurante a comer. Puede estar en el supermercado, puede estar en la barbería, puede estar en cualquier lado. Y una persona que está constantemente sola, pero está enseñando y predicando el evangelio, se está exponiendo. Y se puede de repente permitir, que obviamente fue lo que pasó aquí, permitirse unos ciertas cercanías que terminan, en el caso de este hombre ha quedado arruinado de por vida. Una gran tristeza, una persona ya de 73, 74 años, más de 40 años en el ministerio. Es una vida que giraba alrededor del evangelio. Porque yo no vivo del evangelio, yo tengo mi trabajo secular. Dios me guarde a mí de caer, Dios me guarde. Pero si eso pasa, sí va a costarme mi reputación, puede costar mi matrimonio, mi credibilidad. Pero todavía yo tengo mi trabajo aparte, eso no va a afectar mi trabajo. En mi trabajo yo puedo ser el inmoral más grande y eso no afecta porque yo trabajo de camionero. Eso no es una excusa. Lo que yo estoy diciendo es que en el caso de esta persona, su vida gira completamente. Sus estudios fueron estudios teológicos, sus doctorados fueron relacionados al evangelio, todas sus entradas relacionadas al evangelio, todas sus amistades, toda su vida giraba alrededor del evangelio. Y ahora esta persona ha quedado completamente fuera. No que Dios no lo pueda perdonar o lo pueda restaurar a la iglesia, pero al ministerio no. Al ministerio ya perdió toda credibilidad. Porque el caso, por lo que tengo entendido, en el caso de él, de primera intención, la noticia pareció ser que él fue voluntariamente a confesar su pecado delante de los ancianos de la iglesia. Eso era lo que yo tenía entendido todavía la semana pasada cuando traje el primer mensaje. Pero ya me enteré que no fue necesariamente así. El caso fue que el padre de la joven, una joven que dice está en los late 20s, en 20 y pico, 28, 29 años, se enteró de la situación, no sabemos cómo, y lo amenazó a él. Lo amenazó en que si él no iba a los ancianos de la iglesia, él lo iba a hacer y lo iba a hacer público. Entonces aquí vemos peor todavía, un hombre con el conocimiento bíblico, un hombre que me da 3 vueltas a mí predicando, que me puede dar cátedra en lo que es predicar expositivamente, que me puede ahora pararse y decir, mira Ricky, tú en la prédica tuya has hecho esto mal. O no expusiste los puntos debidamente así, o el bosquejo que tú hiciste no estuvo muy bueno. Me puede dar cátedra en todo eso. Pero sin embargo, miren lo que cayó, lo cual eso nos lleva a algo bien importante. Podemos tener todo el evangelio aquí y no necesariamente aquí. Muchas de estas, yo no estoy diciendo que él no sea un creyente genuino, yo no sé, yo honestamente no sé, yo no me atrevo a afirmar que sí. Estamos hablando de una persona que por 5 años estuvo viviendo en una relación y a la misma vez parándose en un púlpito a predicar como si nada. Yo no veo esto, yo personalmente no lo puedo entender. Alguien dirá, bueno, no, le está juzgando muy fuerte. No, es que al que más se le da, más se le va a pedir cuentas. Un conocimiento como el de este hombre, pero ese conocimiento se quedó aparentemente aquí. Y es algo que yo cuando la primera vez que empecé a pastorear, yo leí un librito muy bueno acerca de los pastores. Y algo que a mí me llamó la atención y procuré aplicármelo desde el primer momento es que dice, cuídate de que la Biblia no se convierta para ti simplemente una herramienta de trabajo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a la Biblia no vaya simplemente para preparar sermones, preparar una clase, todito muy bien bosquejeado, ya lo tengo todo bien para enseñar a otros, pero yo esa palabra
no está trabajando en mí. Yo voy como cualquiera va a su trabajo, como cualquier profesional, ya sé las reglas de hermenéutica, busco la información aquí, los datos históricos, lo que significa esto en el original griego hebreo, todo esto, todos estos datos los preparo, hago un bosquejo, boom, ya está ready. Pero a mí eso no me ha afectado, porque simplemente veo esto como una herramienta de trabajo. Por eso es que yo siempre he rogado al Señor que me guarde de eso. Y por ejemplo, mi esposa que está aquí lo sabe. O sea, yo saco un momento en el que para preparar el sermón. Pero aparte de eso, yo estoy constantemente, o sea, aparto otros para leer para mí. Por ejemplo, si yo estoy ahora predicando, por decirlo así, vamos a comenzar a predicar de Primera de Pedro. Pero yo a lo mejor estoy leyendo Apocalipsis, estoy leyendo Los Jueces. Estoy leyendo varios libros. Esta mañana estaba leyendo el libro de César Vidal, Más que un rabino. Tremendo, tremendo, se los recomiendo. También estaba leyendo el de otro puritano, el Casi Cristiano. Entonces yo preparé el sermón, pero tan pronto lo terminé, rápido me fui a leer otro alimento para mí. No significa que lo que yo estoy predicando no sea para mí, no, esto también para mí. ¿Por qué yo menciono tanto ese Mateo 7 que sé que lo tengo quemado? Mateo 7, el del día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, ¿por qué es que yo leo eso y me lo aplico a mí todo el tiempo? Y tiemblo y digo, Señor, líbrame, que ese no sea yo, que no me esté predicando yo a mí mismo, en el sentido de que el que vaya un día y le digan, apártate de mí, hacedor de maldad, sea yo. Pero ¿cómo usted, por qué? No, porque usted piensa así. Bueno, ¿por qué piensa así? Porque mientras más estudio la Biblia, más veo lo que demanda Dios de mí, más veo como debe de comportarse un cristiano y más veo lo lejos que yo estoy de eso. Y temo. No, pero no te preocupes porque no es por obra. No es por obra. Yo no estoy tratando de ganar la salvación por obra. Pero a la misma vez, si soy un verdaderamente salvo, tiene que verse el fruto, tiene que verse el cambio. Y todavía podemos temblar más, porque cuando vemos que tú te puedes reformar por miedo al infierno, por una convicción de pecado, reformarte, cambiar, dejar tus vicios, dejar tu pornografía, dejar ciertos pecados grandes, escandalosos, y aún así no ser salvo. Pero, señores, hay programas de rehabilitación de droga, de alcoholismo y todo esto, y esta gente se reforma mucho sus vidas. Nunca llegan a ser salvos. Y lo mismo en las iglesias. Una persona puede oír una prédica. Yo recuerdo años atrás, muchos años atrás, estoy hablando de la época del fin de los 70, había una película que se llamaba El infierno ardiente, donde se veía un tipo que le hablaban de Cristo y el tipo rechazaba y se montaba, eso era la época de los hippies todavía, el tipo así como tipo hippie se montaba en la motora, era un motociclista, tiene un accidente, se rompe el cuello y se ve como despierta en el infierno. Y los gusanos y el fuego y todo. Cuando salí, yo de esa película me acuerdo que la pusieron pública en una cancha. En el barrio donde vivíamos. Óigame, ¿sabe la fila que se hizo allí para recibir a Cristo? El primero que estaba de salir corriendo fui yo y me bauticé y todo. Ahora, ¿cuánto me duró eso? Pues no sé, tal vez una semana y después volví otra vez a caer, ya se me olvidó, ya eso parecía irreal y ya volví a mi vida, el mismo mal hablado de siempre, el mismo títere de siempre, o sea, y conste, el mismo mal hablado de siempre, y mi mamá está aquí y sabe que yo nunca hablé una mala palabra en mi casa, para que vea cómo uno puede llevar una doble vida. En mi casa yo nunca he dicho una mala palabra, pero fuera de mi casa yo era un mal hablado, pero en mi casa no. Y a veces esa misma conducta la podemos traer como cristianos. Tener una doble vida. En mi casa los demás hablaban malo. Pero yo no. Pero yo estoy seguro que yo era más mal hablado que mis dos hermanos juntos fuera de la casa. Pero dentro de la casa no. Entonces podemos llevar una doble vida, podemos tener ciertas reformas y aún así no ser cristianos. Por eso tenemos que estarnos cuestionando nosotros constantemente. Yo estoy en contra de esto que se predica hoy en la iglesia, que se dice que tú por nada cuestiones tu salvación. No, es que tenemos que cuestionarla. Si verdaderamente nuestra vida no va de acuerdo a como él dice la Escritura, tenemos que preguntar por qué hacemos lo que hacemos.
Bueno, a lo mejor usted está bien envuelto en el ministerio. Usted está trabajando duro en el ministerio y usted dice, bueno, esto es prueba de que yo soy un verdadero creyente. Puede estarlo haciendo por los motivos erróneos. Puede estarlo haciendo por una falta de atención. Puede estarlo haciendo porque tú crees que hasta cierto modo te estás ganando la salvación haciendo ese trabajo en el ministerio o en la iglesia. Puedes hacerlo por vanagloria, para ser reconocido. No te reconocen en nada, pues al menos dentro del ámbito de la iglesia voy a ser reconocido por algo. Saber que hay personas que dependen de mí, de mi trabajo en la iglesia. Podemos hacer cosas buenas por los motivos erróneos. Nada de eso es prueba de tu salvación. Podemos reformarnos por un tiempo por miedo, por vergüenza. Una persona que cae en un escándalo, en un pecado escandaloso, se puede arrepentir y por un tiempo reformarse y aún así no ser un verdadero creyente. Tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar. Por eso la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos a ver si realmente estamos en la fe. Entonces un verdadero creyente puede caer, pero su caída no va a ser permanente. Como un falso creyente puede ser que nunca caiga en un pecado espantoso, escandaloso, que nunca se aparte de la iglesia, que muera hasta el último día siendo miembro de una iglesia, y no es hasta el día del juicio cuando el Señor le diga, mira, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque la doble vida que tú llevabas, los otros no la sabían, pero yo la sabía. Hermano, esto es para temblar. Yo a veces de verdad pienso en todo esto y a mí me da una carga, a mí personalmente. Me da una tristeza. Yo estoy leyendo ese libro, El Casi Cristiano, de este puritano Matthew Matt, algo así. Y yo lo leo y eso es yo leyendo y decir, Señor, que ese no sea yo. Señor, que ese no sea yo. Dios mío, si tú no has circuncidado mi corazón, circuncídalo. Alguien dirá, no, pero eso no está bien que usted como creyente y más como predicador usted esté dudando así constantemente. Mire, y lo vuelvo y lo repito, cuando Jesús dijo, aquí alguien me va a traicionar, el día de la cena, los primeros que se identificaron fueron los que no tenían que identificarse. Señor, seré yo. Mire lo bien camuflajeado que estaba Judas, que nadie sospechó de Judas. Y así hay muchos bien camuflajeados dentro del ámbito cristiano, que podemos tenerlo como grandes hombres o mujeres de Dios, cuando realmente no lo son. Fíjense que los otros discípulos dijeron, Señor, soy yo, y Judas calladito. O sea, se dieron por entendido los verdaderos creyentes. Y muchas veces cuando estas prédicas y cuando este tipo de mensajes se trae, es el verdadero creyente el que va a sentir temor. Es el que va a estar asustado y decir, Señor, seré yo. Dios mío, guárdame, que no termine yo en un estado apóstata así. Guárdame de que no termine yo arrastrado por el pecado. Guárdame. Escribía yo en estos días en mi página de Facebook, Señor, líbrame del mayor enemigo de mi alma, que ese soy yo. No me dejes ser vencido por el mayor enemigo de mi alma, que soy yo. Porque el mundo, los enemigos del cristiano, el mundo, el diablo y la carne. Pero el mundo y el diablo atacan de afuera. El yo ataca de adentro. Los deseos de la carne salen de adentro del corazón. ¿Ves? Y ese es el más peligroso. Y es con el que más nosotros tenemos que batallarnos. No estarle echando la culpa al diablo constantemente. El diablo pidió a Pedro para zarandearlo. Pero el que mostró autoconfianza fue Pedro. Fue Pedro. Entonces, mucho cuidado de esa autoconfianza. Aunque otros caigan, yo no. Ese es el primer paso para la caída. Ese fue el primer paso para la caída de Pedro. Aunque los demás te nieguen, yo no. Un concepto. ¿Y es que lleva a eso? Pues a permitirnos entonces nosotros ciertas libertades en diferentes ámbitos que no debemos permitirlas. A no tomar ciertas precauciones que tenemos que tomar porque creemos que eso nunca voy a hacer yo. Yo puedo visitar hermanas solas en su casa, yo puedo dar consejería a hermanas solas en la oficina. Las hermanas me pueden hablar sus problemas sexuales con su marido, que yo estoy ahí para ayudarle. Eso a mí no me afecta. Otros han caído, pero yo no. Y ahí se empieza uno a permitir.
Se empieza uno a permitir. ¿Y qué es lo próximo? La caída. Lo que pasó con Pedro, la caída. Me permito cierta amistad, voy al supermercado con la cajera que siempre me trata muy nice, muy chévere, empiezo a desarrollar y ella siempre me pregunta y cada vez hablamos un poquito más. Y ya de repente termino pues hablándole que, ay no, es que ¿cómo te van las cosas? Bueno, en mi casa no van tan bien porque es que mi esposa no me entiende y yo estoy cansado que siempre llego, que esto, que lo otro. Y cuando tú miras el ¡boom! Ya desarrollaste un lazo, una intimidad con esa persona. Ya lo próximo es, ¿qué te parece si nos tomamos un cafecito por ahí? No, nada, es una cosa bien sana, pura amistad. Ya se empieza uno a permitir. A permitir. Joven cristiano, y el que no es tan joven, tiene una novia cristiana. Ah, bueno, pues vámonos al apartamento, quédate en mi apartamento esta noche. No, pero vamos a respetar. ¿Qué es respetar? Cuando la carne se encienda, se acabó el respeto. O sea, no, yo me voy a tomar nada más que un poco. Y ustedes saben, yo no soy legalista. O sea, yo no estoy en contra de que el cristiano pueda tomarse su alcohol, su copa de vino. O sea, si usted no tiene ese problema, yo no veo... O sea, la Biblia no condena el consumo de alcohol, sino la borrachera. Pero si usted ha salido del alcoholismo, para usted está prohibido hasta huelerlo. Ah, no, pero es que mira, esto es un shot nada más, un traguito, una copita de vino nada más. No, si Dios lo rescató a usted del alcoholismo, esa copita de vino está prohibida para usted. Ah, no, es que yo no voy a caer, yo sé que no voy a caer. Así pensó Pedro. Así pensó Pedro. Entonces, el primer paso para la caída es esa confianza en nosotros mismos. Yo siempre tengo que decir, Señor, guárdame. Ah, pero no es decir, Señor, guárdame y yo no guardarme. No, Señor, guárdame y yo tomar precauciones. Señor, guárdame y yo tomar precauciones. A eso es a lo que estamos llamados. Pero bueno, para seguir, Pedro lo primero que dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto, te digo, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces el ejemplo que puso Pedro se lo puso a los demás. Por eso es que el líder tiene que cuidarse tanto. Porque si yo me permito ciertas libertades al frente de otros hermanos, esos hermanos se van a ver impulsados entonces a tomarse esas mismas libertades y esa autoconfianza. Y eso fue lo que pasó aquí con Pedro. El Señor advirtiéndolo, como el Señor nos advierte a nosotros en la palabra, que nos cuidemos de muchas cosas, pero decimos, no, Señor, no, estás equivocado. Te equivocaste. El Señor le advirtió y le dice más, ¿sabes qué? Tú me vas a negar. Y le porfía al Señor que no. O sea, el Señor se equivocó. Le dice, no. Si me fuere, dice, más él con mayor insistencia. O sea, eso no fue que le digo, no, Jesús, no, te equivocaste. No es que insistió. No, es que no, eso no puede pasar, Jesús. Es que está segurito que es que a ti yo jamás te niego. Si tengo que morir por ti, muero. Así que ya vemos ahí la advertencia, ignoró la advertencia también. Primer paso, autoconfianza. Segundo, se le advierte, ignora la advertencia, no insiste en que él, aunque todos lo nieguen, no, yo no te voy a negar. Versículo 53 ahí mismo de Marcos. Trajeron pues a Jesús, ya después que lo arrestan, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos. Anteriormente a eso, brinqué un pasaje antes de llegar allá. En los versículos 32 en adelante dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Es normal que en un momento de prueba nosotros nos podemos entristecer y angustiar. Jesús lo hizo. Y eso no fue falta de fe. Ahora, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Nos abarca la tristeza, el Señor le entiende por qué él pasó por eso.
Ahora les dice, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El ejemplo de oración. Jesús no decretó. Jesús no dijo, no, sabe que yo decreto que esta copa pasa de mí. Yo declaro, no, hágase tu voluntad. Le entristecía. El que no conoció pecado iba a sentir el peso de todo el pecado de la humanidad sobre él. Los violadores de niños, los golpeadores de ancianos, las cosas más asquerosas, los pecados más asquerosos, Jesucristo iba a ese peso iba a caer sobre él, sobre el que nunca había cometido pecado. Eso le angustiaba, le entristecía. Pero ¿sabe qué? Él no dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el ejemplo que Dios nos ha dado a nosotros de orar. No es declarar ni decretar como enseñan estos charlatanes y estos bufones y estos guasones. No, es hágase tu voluntad. Ahora, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, duerme, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Segundo, aquí vemos, primero, autoconfianza. El Señor los manda a orar y a velar y se descuidaron en la oración y se quedaron dormidos. Y eso es una de las cosas. ¿Qué es la oración? La oración es dependencia. La oración no es para que usted le tuerce el brazo a Dios. La oración no es para usted declarar. La oración no es ni siquiera para que automáticamente usted escape de los problemas y las situaciones. La oración es una dependencia de Dios. Y tenemos que orar y velar. Mire, hoy es domingo. Yo comienzo todos los lunes con un temor. No porque simplemente a nadie le gustan los lunes, que es el primer día de la semana laboral, sino porque yo digo, yo no sé lo que me espera esta semana. Yo no sé cómo yo voy a terminar esta semana. Yo no sé los peligros que me van a acechar. Yo no sé las tentaciones que me están esperando. Y yo comienzo la semana. Yo me acuesto esta noche orando, Señor, gracias por terminar este fin de semana. Dios mío, solamente tú sabes lo que nos espera esta semana. Guárdame, guárdame de peligro. Guárdame de ceder a la tentación. Guárdame de mí mismo. Señor, tú sabes mi pecado. Tú sabes mis debilidades. Guárdame de ellas. Eso es dependencia. Ahora tengo que estar velando y orando. Y aquí vemos que Pedro descuidó eso. Entonces muchos cristianos que dicen, no, aunque todos caigan, yo no voy a caer, encima tampoco oran ni están velando. Es que ya esa es la fórmula perfecta para la escocotada y la caída. Es que ya eso es pedir a gritos caer. Eso es como poner uno y derramar una botella de aceite al frente de uno y después ponerse a caminar por ahí. Pues que se va a resbalar y se va a caer uno, pero si uno mismo está preparando el ambiente y el terreno para eso. Entonces, autoconfianza, aunque todos fallen yo no, aunque todos caigan yo no, yo me puedo permitir ciertas libertades porque esos son otros, pero yo no, y encima no oro ni velo. Y así hay muchos. Después se sorprenden cuando caen. Ay, pero pues, Señor, no, y algunos peor, algunos se irritan con Dios. Señor, pero ¿por qué tú permitiste que yo cayera? Así somos. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez lo halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, mijo, ya quédense durmiendo y descansad. Basta, la hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Vemos más adelante, que fue donde me adelanté ahorita, versículo 53, después que ya es arrestado Jesús. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hacia adentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Qué vemos? Lo tercero, ya Pedro lo empieza a seguir de lejos. Y así empieza con el cristiano. Mire, nadie se cae de la noche a la mañana, es un proceso. Primero, autoconfianza. Segundo, lo primero que se descuida es la oración y la lectura de la palabra.
Hay otras cosas que empiezan a llamar la atención, la televisión, los juegos, el internet, lo que sea, te roba la atención. Ya no hay tiempo, no, ya. Sí, yo oro ahorita, oro de aquí un rato. O sí, yo salgo y leo y bueno, antes de acostarme cojo y saco el Salmo 23 y empiezo a leer y como tengo tanto sueño ya lo que pego a balbucear, no sé ni lo que leo y me acuesto y ya. Pero cumplí. Es un proceso. Y después de eso que viene, seguir de lejos al Señor. Ya uno no se empieza a congregar con los hermanos, ya uno no empieza a tener ya tanta comunión con los hermanos, ya no hay oración, ya no se está velando. De hecho, ya antes me pasaba escuchando prédicas, ya no las escucho porque es que eso como que, no sé, me incomoda un poco. Claro, escuchar a alguien hablar del pecado te incomoda. Leer la escritura, leer ciertos libros. Años pasados, cuando yo me aparté y caí, ¿qué fue lo primero que yo hice? Pues dejar de leer los libros que tenía de MacArthur y todo eso, porque es que eso me redarguía, eso me hacía incómodo. Entonces, pues yo me aparté ya de todo eso porque no quería. Y poco a poco uno se empieza a apartar de los hermanos, porque uno se siente ya, claro, uno le excusa, bueno, es que tú sos hipócrita, está bien, yo estoy, pero es que seguramente que ellos están peores que yo, muchos de ellos. Y se excusa. Y ya vemos que Pedro empieza a seguirlo de lejos, y ¿qué dice después? Se estaba calentando con los alguaciles. Ya entonces empieza a buscar el calorcito con los impíos. Ya antes yo me sentí incómodo. Yo me sentí incómodo cuando hacían esos chistes doble sentido. Yo me sentía incómodo cuando estaban hablando malo al frente de mí y me apartaba. Ah, no, pero ahora no, ahora me siento yo no, porque yo tengo una madurez y allá yo con Dios, yo me puedo sentar aquí. Pero ahora vamos más. Ahora no es que ya no me incomoda como están hablando, es que yo hablo así también. Es que yo hablo así ahora también. Es un proceso. Es un proceso. Y vemos con la caída de Pedro, vemos que es algo paulatino. Entonces ya lo está siguiendo de lejos y ahora se va y se calienta con el fuego con los impíos. Y entonces las cosas que antes nos escandalizaban, ya las vemos normales. Antes si estábamos viendo una película y salía un desnudo, ¡uy! No, ahora no, porque yo tengo ya una madurez. Eso a mí no me afecta. Yo puedo ver, están maldiciendo el nombre de Cristo. Bueno, tranquilo. Yo estoy en contra de eso. O sea, yo estoy viendo esto solamente por entretenimiento. Cuando la Biblia dice que hay cosas que no se deben ni aún mencionar entre los santos, pero no es que yo las mencione, es que yo me entretengo con ellas. Por medio de la televisión, por medio de la música. Creyendo mire, yo no estoy en contra de que se oiga música secular. Yo en lo personal, con mi esposo oímos música secular, a veces especialmente música vieja, aunque no necesariamente la música vieja está libre de cosas que no deben de ser, ¿no? Pero señores, un cristiano, una cristiana oyendo reggaetón, oyendo que si le dan por aquí, le dan por allá, oyendo esa poca vergüenza, óigame, y eso no le afecta a usted, y eso no le incomoda a usted, es que lo más seguro es que usted no es ni creyente. Se tiene que cuestionar. Si yo puedo ver una película y porque en la trama maldicen a Cristo, maldicen a Dios, blasfeman el nombre de Dios, y eso a mí no me incomoda, y puedo seguir viendo la película. No. Mi esposa está aquí, sabe cuántas veces hemos estado viendo una serie o una película y de repente salen y dicen una blasfemia y hasta ahí llegó la película o la serie que estábamos viendo. Ahí al momento para afuera va. Estamos viendo una de esas y de repente una escena inapropiada, hasta ahí llegó. Una serie donde de repente vemos que él no tenía que ver nada con la trama y ahora se toma que uno de los personajes tiene una relación con otro del mismo sexo y se empieza a desarrollar por ahí, hasta ahí quedó la serie. Hasta ahí quedó. O sea, no podemos entretenernos con esas cosas. Y así pasa, empieza uno a seguir ya de lejos y a calentarse con las cosas del mundo. Seguimos, porque quiero terminar esto ahí. Seguimos, ahora vamos al versículo 66, ya la caída. Versículo 66 en adelante. Estando Pedro abajo, ya vemos que estaba en el patio, estaba lo había seguido de lejos, no había orado ni velado, y ahora estaba con los impíos calentándose.
Estando Pedro abajo en el patio, versículo 66, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó. Vea, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Los galileos tenían cierto acento y pronunciaban las palabras de cierta manera, como decir por ponerle, qué sé yo, en Colombia, los hermanos colombianos que están mirando, los paisas tienen un acento diferente a los de la costa y a los de Bogotá. Hablan diferente, o sea, en Puerto Rico no, en Puerto Rico prácticamente todo el mundo habla igual. Pero por ejemplo en algunos países de Hispanoamérica, también en España, dependiendo la parte de España, también tienen los diferentes acentos. Por eso es que nosotros tenemos diferentes acentos en Hispanoamérica, porque de acuerdo a la región de España que fueron conquistados, las personas que fueron ahí fueron que hicieron esa mezcla entre el idioma de los indios y lo que es el español. Por eso es que antes yo me preguntaba, pero si toditos venimos de España, o sea, de España es que heredamos el español, ¿por qué tenemos acentos y palabras tan diferentes entre hispanoamericanos, aunque nos entendemos todos, ¿no? Pero es por eso mismo, porque habían diferentes acentos y todavía hasta el día de hoy en España, dependiendo del área, pues tienen diferentes acentos, igual que en Colombia, que tienen diferentes acentos, igual que en la misma República Dominicana. Hay algunos que uno escucha y al caer la boca uno dice este es dominicano. Sin embargo, sí, cuando uno oye, oye, pero mira, tiguerazo, que este es dominicano. Pero hay otros que yo he oído que no les agarro y le he tenido que preguntar, oye, ¿dónde tú eres? Entonces, o sea, hablan diferente. Pues lo mismo pasaba con los galileos. Ellos, y en el hablar de Pedro dijeron, este es Galileo, este es Galileo. Y a lo mejor en nosotros, en la forma de hablar, todavía hablamos de Dios te bendiga, de bendiciones, si el Señor permite y todo eso, y el hablar nos delata como que por lo menos nos identificamos con Cristo. Pero entonces cuando viene la prueba, ahí lo negamos. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces le dijeron, mira, hasta tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, oiga bien, el apóstol Pedro, oiga bien, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. No conozco al Señor, no conozco a Jesús. A este hombre no lo conozco. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. La caída de un hombre de Dios, no de un hombre cualquiera. Estamos hablando de uno de los líderes principales. De hecho, cuando leemos el libro de los Hechos, básicamente pareciera que el líder principal, los primeros sermones los trae Pedro. Y ese hombre que estuvo bajo los pies de Cristo por 3 años, escuchando las palabras directas del Señor. Podemos estar bajo la mejor exposición de MacArthur, de Sujel Michelén, leer los puritanos y todo esto, la mejor enseñanza. Y aún así nosotros caemos. Y aún así nosotros caemos. Podemos estar en una iglesia de sana doctrina, fiel al Evangelio, y aún así nosotros caemos. Y cometer los mismos errores que cometió Pedro. Autoconfianza, otros caen, no yo. Falta de oración y falta de velar, porque dejar de orar es dejar de velar. Y después empezar a seguir de lejos al Señor y después ya calentarnos con los impíos y con las cosas impías. Mire, a mí me gustan muchas cosas, a mí me gustan los videojuegos. Voy un viejo ya para 60 años y todavía sigo con mis videojuegos y mi PlayStation 5 y mis cositas. A mí me gusta todavía leer los comic books o los paquines. Claro que en todas estas cosas hay que ser ahora muy cuidadoso porque entonces están metiendo la ideología de género. Así que hay que tener mucho cuidado con los videojuegos y con los paquines que uno está leyendo. Pero a mí me gusta. A mí me gusta como ayer coger mis ratitos y ponerme ahí mi musiquita con mi esposa vieja. Música que uno se crió de mocedad y eso, de antigua. O sea, no es caer en legalismo.
Pero el problema es cuando yo no tengo tiempo para orar ni para estudiar la Biblia, porque todo mi tiempo se va en Netflix, en videojuegos, en leer paquines y en todo lo demás, y lo menos que hay es tiempo para la escritura. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para velar. Entonces ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema. Cuando yo prefiero, en vez de estar en la reunión de la iglesia, irme con los panas, irme con esto, con lo otro, para cualquier otra cosa, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Porque qué importancia nosotros le estamos dando, qué mensaje le estamos dando a los impíos, aunque sean familiares de nosotros. Si yo puedo el domingo, mire, 7 días hay, solamente el domingo es el único tiempo que saco yo para reunirme. Otros sacan más, otros tienen servicio los miércoles, día en semana, pero bueno, gran parte solamente los domingos. Y el domingo un familiar, una amistad, alguien me dijo, mira, vamos a hacer un picnic, mira, vamos para la playa, mira, vamos para esto. Ah, no, está bien chévere, vamos. ¿Qué mensaje yo le estoy dando? Las cosas de Dios no son importantes. Y después pretendo yo hablarle de Dios a esa persona. Pero si con el hecho estamos dejando saber que no es gran cosa, que no hay importancia. Tenemos que estar claros, mis hermanos. Tenemos que estar claros. Y mire lo que sigue. Pues cayó. Finalmente cayó. Pero vea que él lloró amargamente pensando en esto. Ahí es que vemos el verdadero arrepentimiento. Lloró, se dolió. Hemos fallado, hemos pecado, hemos caído, estamos caídos. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Estamos llorando por el pecado. Estamos un genuino arrepentimiento. Llora no por las consecuencias del pecado. Llora porque pecó contra Dios, porque le falló a Dios. Este hombre, este varón que mencionamos, Steve Lasson, puede estar llorando ahora porque su vida se le hizo añico. Una persona de renombre, su nombre, ya empezaron a quitar el nombre de él de todos los lados de los ministerios y las prédicas a bajarlas. Hasta la última prédica que trajo, que da que pensar, porque en la última prédica yo estaba mirando un pedazo donde él dice, no juzgue a un hombre por un momento de debilidad. Júzguelo por la trayectoria de su ministerio. Y la verdad que eso parece como una excusa. Aquí yo no estoy ahora para machacar al varón que cayó. Y es triste ver que muchos de estos hermanos anticarvinistas ahora es que están celebrando la caída de este hombre porque él era calvinista. Señores, calvinista, no calvinista, cada vez que cae una persona, un hombre de Dios, o por lo menos que se identifica como hombre de Dios, debe de causar tristeza para nosotros. Porque el nombre de Cristo es puesto al vituperio. Entonces, pues me alegro, qué bueno, mira, otro más que el Señor. Es que esto no tiene que ver con calvinista, ¿no? Esto tiene que ver si está en la fe o no, porque la mayoría de las personas que han causado escándalo no son calvinistas. Pero aun cuando cae lo que es pentecostal, que no es calvinista, yo no me puedo alegrar de eso. Me tiene que causar tristeza que eso expone al nombre de Dios al vituperio. Que muchas personas van a ser lastimadas por causa de esto. Que esto va a ser de tropiezo a muchas personas. Y tengo que temer que, Señor, guárdame, que mañana no sea yo. Que mañana no sea yo. Ahora este hombre puede lamentarse por todo lo que ha perdido. Y estar arrepentido de eso. Pero si él no se arrepiente y llora, porque contra quien pecó primeramente fue contra Dios, ese arrepentimiento no vale. Porque seguramente a nivel humano tiene que estar arrepentido de haber tirado su vida por el suelo. O sea, haber tirado toda una vida de estudio, de ministerio, de todo que giraba alrededor de la prédica, la enseñanza. Ya a punto quedaste descalificado. Dios lo puede restaurar a la iglesia, pero ya la credibilidad en el ministerio la perdió. Esto no se trata de rematar al caído en el piso, no, tenemos que orar que Dios lo restaure, que Dios lo levante a él y a su familia. Pero ya difícilmente, ya la credibilidad la ha perdido, porque la persona, ¿cómo van a saber si hay un genuino arrepentimiento? Si lo vayan predicando semana tras semana, como si nada. Mientras él estaba, yo he ido a algunos de sus estudiantes, hermanos conocidos, que tienen sus programas en YouTube y las redes sociales, que estuvieron hasta hace poco bajo el ministerio de él.
Y dicen, yo no puedo creer que mientras me estaba dando esa clase, él ya tenía esta relación. Y me enseñó a mí teniendo esa relación. Y lo escuché y lo vi en tal conferencia predicando contra el pecado mientras él estaba practicando el pecado. Él dice que no tuvieron sexo, que fue una relación solamente inapropiada. Bueno, pues ya no se sabe qué creer, no podemos afirmar que lo tuvo, lo dejó de tener, pero tampoco se puede ya con la situación, tampoco decirle creo ciegamente, solamente el Señor sabe. Mi hermano, ¿qué es lo que hacemos ya para cerrar? No voy a buscar el de eso, pero sí les voy a dar la cita, Juan 21, del 15 al 19, después de la caída puede haber restauración. Esto no quiere decir que yo me permita caer y después Dios me restaura, porque como vimos la semana pasada con David, hay consecuencias que nunca se borran ni se apartan. Y Dios nos puede perdonar. Este hermano Steve Lawson, si verdaderamente se arrepiente, Dios lo perdona como perdonó a Pedro, pero al ministerio no puede volver. Alguien dice, bueno, pero Pedro volvió al ministerio. Sí, Pedro volvió al ministerio. Un caso único. O sea, un caso, el mismo Señor fue quien lo restauró y todavía no se habían dado lo que eran, no se había escrito lo que se está esperando y demandando en las cartas pastorales acerca de un pastor, que tiene que ser irreprensible. En el caso de Pedro, veamos, lo de Pedro sí fue una caída en un momento. No fue una caída sexual, no fue que estuvo viviendo una doble vida por un montón de tiempo, mientras estaba con Jesús estaba haciendo otra cosa, no. Fue un momento de verdad, un momento, una caída de un momento, pero que a la misma vez conllevó un proceso. Pedro cayó, negó con maldición a nuestro Señor, lo cual significa que no importa el pecado en lo que nosotros hayamos caído, si venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, llorando por nuestro pecado, no por las consecuencias. Pedro lloró por su pecado y Pedro buscó el refugio en el Señor. Judas se arrepintió de lo que hizo, pero Judas se decidió quitarse la vida, porque Judas nunca fue un verdadero creyente, aunque escuchó la misma enseñanza que escuchó Pedro, predicó e hizo milagros igual que los hizo Pedro cuando fueron enviados los discípulos del Señor, pero Judas siempre fue el hijo de perdición. Para Judas no hubo restauración, pero si somos genuinos creyentes, va a haber restauración. Porque ya vemos que el Señor había orado antes de la caída, había orado, sabía, Pedro, el Satanás lo pidió para zarandearlo. Y mira que sí lo zarandeó. Pero como vemos al final, después de la caída, Pedro fue restaurado. Si ustedes van, no lo voy a leer, pero les doy la cita, Juan 21, del 15 al 19, vemos que después que el Señor resucita y el Señor le llama a Pedro aparte y le dice, Pedro, tú me amas más que esto. Señor, tú sabes que te amo. Tres veces Pedro negó a Jesús y 3 veces el Señor le preguntó, ¿me amas? Lo restauró. Hay restauración completa. Tal vez hay personas que me están viendo que llevan años apartados o han caído y dicen, no, la manera que yo caí no puedo ser restaurado. Sí puede ser restaurado. Pedro fue restaurado. Tú puedes ser restaurado. Pero no esperes más porque aquí nadie tiene garantía del día de mañana. Si nunca somos restaurados, entonces significa que nunca fuimos salvos, como fue el caso de Judas. Judas no fue que perdió su salvación. En la oración que vemos en Juan 17, donde el Señor ora por sus discípulos, dice, de ninguno de los que me diste he perdido, excepto el hijo de perdición. Judas siempre fue un hijo de perdición. Judas fue un apóstol y fue hijo de perdición. Y puedo ser yo un pastor y hijo de perdición. Y usted puede ser un maestro de escuela dominical, un diácono y ser hijo de perdición. Temamos. Aprendamos de eso. Pedro finalmente fue restaurado. Y gloria a Dios por eso. Y hay esperanza. Hay esperanza. Podemos ser restaurados. Pero a veces hay consecuencias. El Señor promete la restauración, pero no promete quitar la consecuencia, como vimos el caso de David. Entonces mi exhortación es, primeramente, si no hemos caído, si ya estamos empezando a ver estos síntomas, mire, ya estamos empezando a ver ese exceso de confianza, estamos ya empezando a ver que nos estamos permitiendo ciertas libertades que no nos permitíamos, ya es motivo de alarma. Estamos viendo que nuestra oración ya no es tan seguida ni frecuente como era. Es otro signo.
Estamos viendo ya que estamos empezando a seguir al Señor a distancia y nos sentimos ya bien calentándonos con los impíos y en las cosas de los impíos. Más preocupación todavía. ¿Qué es lo próximo? La caída. Entonces, si estos pasos, si estos signos se están viendo en nosotros, no esperemos a caer completamente. Acudamos a Cristo ahora. Si hay alguien que me está escuchando y ha caído, pues mira, ahora es el momento. Ahora es el momento de reconciliarte con Dios. De venir a Jesucristo dolido, no por las consecuencias, sino por el pecado de haber pecado contra Dios. Y venir a Él en arrepentimiento y fe. Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Y esa es la promesa. Esa es la promesa que tenemos. El día del juicio, Jesucristo va a ser o nuestro abogado o va a ser nuestro juez. La decisión es ahora. Oramos. Padre, gracias te damos por esta enseñanza que has traído, Dios eterno. Oh Señor, líbranos. Líbranos, Padre. Líbranos, Señor, de caer de esa manera, Padre. Señor, que estemos alerta, que esto no sea una prédica, un mensaje más, Señor, sino que, Dios mío, como que estemos constantemente autoexaminándonos, Señor, y mirando, buscando si hay alguna de estas señas, Señor. Redargúyenos de tal manera, no nos des paz, no nos dejes quietos hasta, Señor, hasta que vengamos a ti en arrepentimiento, Señor. Cualquiera de estas señales que se está viendo en nuestras vidas, oh Dios mío, que la podamos ver, Señor, para parar ese proceso, Padre Santo. No en el poder de nosotros, sino en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y por los que han caído, que tal vez estén viendo, Dios eterno, que este sea el momento ahora de la reconciliación, Dios Señor. Que puedan venir arrepentidos en arrepentimiento y fe, Señor, sabiendo que hay una promesa, que si venimos a ti, confesamos nuestros pecados, van a ser perdonados, Señor. Gracias te damos a la vez que oramos nuevamente, Señor, por este varón Steve Lasson, Señor, por su familia, Dios Santo. Que sea restaurado, Señor, a la iglesia, Dios, Señor, en el sentido que pueda venir con un genuino arrepentimiento, Padre Santo. Y por su familia, su esposa, que han sido dolidos y lastimados. Por la iglesia, Señor, que ha sido lastimada. Por las personas que esto le ha servido de tropiezo, Señor. Y líbranos a nosotros de ser los próximos que hagamos algo semejante. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Como siempre, pueden dejar cualquier pregunta, comentario ahí en los comentarios. Yo tan pronto pueda les contesto. Pueden escribirnos de dónde están viendo este video. Pueden ponerle un me gusta. Esto ayuda a que se siga esparciendo más. También puedes suscribirte y te llegan automáticamente. ¿Cómo puedes compartirlo? A veces me dicen, mire, permiso para compartirlo. No tienes que pedir permiso para eso. Compártelo con todo el que usted pueda y quiera. Así que será ya hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Gracias y paz sea con todos ustedes. Amén.